Y hoy se reúne el Comité de Operaciones de Emergencia, evidentemente para evaluar esta situación epidemiológica y, por qué no, tal vez tomar otras medidas o recomendaciones denominados exhortos a los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, para que tomen medidas que intentan frenar o controlar los contagios. ¿Es eso una medida? Se lo preguntamos esta mañana a un epidemiólogo y conocedor del tema que sigue permanentemente la evolución del virus. Doctor Alberto Narváez, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que la variante Delta ya está circulando a nivel comunitario en casi todo el país. En Machala, en realidad, a mi criterio, por las evidencias epidemiológicas, comenzó a circular desde el mes de mayo ya, y cuando el gobierno anunció ya estaba cayendo el pico de casos por la variante Delta. Ahora, con seguridad, está también en Tulcán. Entonces, todo lo que se hace creo que todavía es insuficiente. Hay que seguir vacunando, hacer mayores restricciones de movilidad en los sitios donde hay un incremento de casos grande o donde comienzan a aparecer muertos en menores de 50 años y también muertos en vacunados, que ya tenemos varios, ¿no? El hecho de que se he notificado 47 no quiere decir que hay 47. Hay que comparar del total. Si solo han tomado 100 muestras, por ejemplo, 47 significa que en el país el 47% de casos son Delta, y esta va a transformarse en una variante predominante y no creo que sea oportuno relajar medidas. Como explico, no se puede controlar esta variante si no se hacen restricciones. Hay que regresar al rojo en lugares donde se detecte aumento muy grande de casos, porque la variante Delta hace curvas muy altas y después baja, dura más o menos mes y medio, dos en todos los países y lugares en donde ha ocurrido, y en Machala ocurrió lo mismo. Por lo tanto, no estamos preparados, creo, para frenar esta variante, aunque se ha vacunado ya mucho y eso es algo muy favorable. No vamos a tener probablemente muchas muertes, pero sí vamos a tener un pico alto que va a saturar de nuevo los servicios de salud y va a haber muchos en lista de espera y también va a haber muertos por esta cuarta ola. Doctor, entonces su recomendación científico-sanitaria sería tomar decisiones más drásticas de aislamiento o confinamiento, como se quiera denominar técnicamente, a ciudades donde ya hay este contagio comunitario, como por ejemplo Machala. Hoy terminan precisamente esas medidas excepcionales en El Oro y seguramente van a revisar las autoridades el día de hoy. ¿Cree usted que debería mantenerse estas medidas restrictivas en la provincia del Oro? Bueno, creo que en El Oro ya descendió la curva. De lo que he visto yo y he analizado, ya descendió, pero me preocupa, por ejemplo, el Carchi y Esmeraldas. En el Carchi han genotipificado un número grande, no hay casos detectados de Delta en el Carchi, en Tulcán. Sin embargo, hace 10 días aparecieron 3 muertos vacunados, 2 con 2 dosis y 1 con 1 dosis, y un niño menor de 9 años. Y cuando veo yo ahora el exceso de muertes, hasta la semana pasada hay un 120 a 130% de exceso de muertes y prácticamente se triplicó. Y lo mismo en Imbabura, y está en algo así como 80% de exceso de muertes, y esas ya son algunas evidencias epidemiológicas de que está circulando el Delta y que hay que actuar. Y si nos equivocamos, no importa, de todas maneras tenemos que frenar la transmisión del virus, porque los virus pueden mutar y transformarse en variantes resistentes a todas las vacunas, y eso sería grave. Nos tocaría regresar al inicio de una nueva pandemia. Doctor, me gustaría que precise eso que usted me comenta ahora de los fallecidos en Tulcán, estos 2 adultos con ya vacunas. ¿Tiene algún dato más específico con qué vacunas y en qué situación de contagio, de enfermedad han fallecido? Bueno, me informaron extraoficialmente que fallecieron con vacunas hace 10 días más o menos con Sinovac, pero por ejemplo ayer un compañero médico me dijo que en el Hospital Eugenio Espejo, un auxiliar de enfermería que trabajaba ahí,
y vacunada con Pfizer. Por lo tanto, eso es, cuando entra la variable Delta, desgraciadamente, la eficacia de las vacunas es un poco menor. Da una gran protección, todas las vacunas tienen una eficacia mayor del 90%, lo cual es algo muy, muy bueno, pero no suficiente, y por lo que relajar medidas y que la gente se relaje. Yo veo en las calles, desgraciadamente, en restaurantes, la gente parece que ya dio por eliminada la transmisión del virus, y están pensando que ya todo con la vacuna es suficiente para evitar enfermarse y morir, y eso no es verdad. Ha dicho la autoridad sanitaria, particularmente la ministra Garzón, que no es letal, que ha disminuido la letalidad en los contagios o por la transmisión de las variantes, en este caso puntual. Lo que les preocupa es que hay una sobresaturación, que ya están de por sí saturados los hospitales, porque al ser más contagiosa, más veloz, hay más gente que se enferma, y personas que tienen alguna patología o enfermedades persistentes podrían estar más expuestas a una letalidad, pero no en general, en términos generales, no es tan letal. ¿Por qué cree usted que podría cambiar este criterio técnico-científico? Bueno, el problema es que el promedio de casos hasta la semana pasada era de 4.000 casos diarios en el Ecuador. Si la variante Delta se transforma en dominante, usted va a tener 7 veces más, es decir, 28.000 casos. Tome solo el 1% de muertos del total de casos o infectados, y va, inclusive un poco más, y va a tener un número de muertos y casos graves muy, muy alto. Entonces ese es el problema. No es un problema de que se mantenga la letalidad, es que a mayor casos, más transmisión, va a haber más muertos en número, y van a saturar mucho más los servicios de salud, que en Quito ya están saturados porque nunca logramos bajar la transmisión del nivel que teníamos desde hace prácticamente un mes. Mantenemos la transmisión similar, no ha cambiado mucho, ¿no? Aunque las muertes comenzaron a caer, es probable que ahora se estanquen por la circulación de la variable Delta. Entonces, mi recomendación a las autoridades es que no relajen, que hagan una mejor focalización y mejoren el sistema de vigilancia epidemiológica para detectar los incendios probablemente por la Delta, que no esperen genotipificar para poder actuar, que lo hagan inmediatamente con evidencias epidemiológicas. Doctor, en Quito es la ciudad que menos casos de la variante Delta. De lo que escuchábamos, hay un solo caso. Sin embargo, es la ciudad que más alta tasa de infectados tiene, está por encima de los 170.000. Y la vacunación, si bien avanza rápido, no sé si debería haber otra estrategia, como por ejemplo aislar o focalizar a ciertas parroquias donde la incivilidad y el mayor número de contagios es evidente. ¿Cree usted que aquí en Quito debe... El Colegio de Médicos han dicho que debe tomarse decisiones más drásticas, por ejemplo, no retorno al trabajo presencial? Sí, estoy de acuerdo con esa medida. Yo he visto 2 focos calientes muy, muy rojos, digamos así, en Quito, que están alrededor del mercado de San Roque y del mercado mayorista. Ahí hay que entrar con todas las medidas, restringir la movilidad, seguir vacunando y hacer testeo, ofrecer pruebas masivas, y esa última parte tenemos un déficit. Aunque Quito presentó hasta hace poco el mayor número de casos, es porque es donde más pruebas se hacen, no suficientes para parar la epidemia. En Quito se hacen no más de 900 a 1.000 pruebas diarias, y para controlar la epidemia por esta variante, y más aún por la otra, necesitamos hacer por lo menos 5.000 a 6.000 pruebas diarias, seguir vacunando, sobre todo vacunar segundas dosis. Eso es algo que quiero alertar. Si tenemos mucha gente vacunada solo con primera dosis, 5 millones, están protegidos muchos para evitar morirse, pero el virus entra y puede mutar y transformarse en una variante resistente a todas las vacunas, como ya sucedió con la variante sudafricana llamada Beta, que es resistente a la vacuna AstraZeneca. Aquí la circulación de la variante sudafricana es muy pequeña, pero no creo que ya vaya a circular esta variante que nos
daría problemas porque tenemos más de 1 millón de vacunados con AstraZeneca con primera dosis, ¿no? El riesgo es que se transforme en una variante muy transmisible y también resistente a todas las vacunas. Por eso es que hay que tomar mano dura, no ser tan reactivos. El COE se ha caracterizado por no tomar medidas preventivas, sino reactivas ya cuando estamos ahogados, ¿no? Doctor, según el cuadro del Ministerio de Salud denominado vacunómetro, hasta el día de ayer hay 10.051.000 ecuatorianos vacunados. De esos, 7.960.000 tienen una dosis y 2.090.000 tienen segunda dosis. Avanzamos, dicen las autoridades, bien, relativamente en comparativos al número de población. Pero ¿usted cree que aún con estas cifras, y por ejemplo ayer ya comenzaron a vacunarse los chicos, niños, adolescentes menores de 16 años, esto podría contrastar un poco la velocidad con la que va esta variante Delta que podría dar al traste con el plan de vacunación? Bueno, la vacunación va muy bien. El problema es esta brecha enorme entre primera y segunda dosis. Recuerden que la primera dosis da una protección todavía muy baja. Necesitamos acortar a 2 dosis. Eso es súper importante, tanto para parar la epidemia como para evitar la mutación mayor de los virus y que se cree una variante muy peligrosa, ¿no? Mucho más peligrosa. Por las 2 razones, y por eso el gobierno hace bien en anunciar que desde el 1 de agosto va a comenzar a vacunar segundas dosis aceleradamente, de tal manera de ver si en 1 mes o 2 máximo cerramos esa brecha que es excesivamente peligrosa. Eso es algo que ya se va a hacer, felizmente. Venimos insistiendo esto desde hace 1 mes, de esta gran brecha, porque el problema es como los antibióticos. Si una persona debía tomar 7 días de antibióticos y toma solo 2, se transforma la bacteria en resistente al antibiótico. Lo mismo puede pasar con la vacuna y puede volverse una variante demasiado peligrosa y, como digo, no le protege adecuadamente una sola dosis. Va a bajar un poco la muerte, pero con la Delta eso no va a suceder. De todas maneras, vamos a tener un incremento de casos, vamos a tener una 4ª ola que probablemente no sea tan alta, tanto por la vacunación como por el verano. En verano se seca más los aerosoles y la transmisión disminuye en casi todo el mundo. Ha pasado eso cuando felizmente nos está entrando la Delta en verano. Si hubiera entrado en invierno sería mucho más grave. Y también nos ha permitido avanzar ya con 10 millones, que aproximadamente son 60% de los ecuatorianos vacunados, y la mayoría de mayores de 65 años ya tienen 2 dosis, y por eso la muerte se está trasladando de mayores de 65 años a menores de 50. Eso está sucediendo y lo ideal es cerrar las brechas primero en mayores de 50 a 64 años. Hay que vacunarles segunda dosis, son aproximadamente unos... no son más de 1 millón de personas que deberían vacunar en ese grupo de edad, y después seguir con los grupos de edad. La segunda dosis debe respetar el mismo orden con la que se vacunó en la primera dosis, ¿no? Pero esperemos que no podamos detener esta variante, que sí es muy peligrosa. Pero un déficit del gobierno es que el COE toma medidas muy atrasadas, inoportunas, reactivas, no preventivas o proactivas. Y el segundo es que no tenemos suficientes pruebas para testear masivamente, y esas 2 cosas nos ayudarían a reducir la epidemia y evitar la 4ª ola, ¿no? Pero en términos de testeo estamos bastante mal. Doctor, lamentablemente también las medidas que puede tomar el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional tienen una limitación constitucional, usted sabe por lo que ha resuelto la Corte. Por lo tanto, solamente exhorta, es decir, como dirían en el barrio, no sea malito, colabore. Pero lamentablemente los ciudadanos no colaboramos, y eso es cierto. En el caso de Quito particularmente, el aforo del transporte, por más que digan este el 50%, todos los transportes, y uno lo ve en la calle, están llenos. Se dice que no haya mucha gente en los centros comerciales, que se controle el aforo. Vemos siempre mucha gente en los centros comerciales, en los bares, en los restaurantes, sigue la gente como que no ha pasado nada. Hay una limitación legal que parece ser limita, valga la redundancia, a la autoridad. Pero los ciudadanos tampoco están colaborando, doctor. ¿Qué más se puede hacer?
Bueno, creo que hay que hablarle claro a la ciudadanía. Desgraciadamente, el mensaje que se dio es que la vacuna era suficiente para evitar contagiarse y morir, y eso no ha sucedido. Hay que insistir con la gente que aunque esté vacunado con 2 dosis, tu riesgo de morir es mayor al 10% en general, y por eso hay que cuidarse. Con la variable Delta no hay cómo jugar. En un bus puede contagiarse en 15 minutos aunque use mascarilla. En los buses hay que ir en buses bien ventilados y con doble mascarilla, y así reducir el riesgo de infectarse por la variante Delta. Yo a mi criterio creo que ya está circulando en la mayor parte del país. El Ecuador hace muy pocas pruebas para identificar las nuevas variantes, desgraciadamente. Por lo tanto, el decir solo hay 47 nada más detectados es un espejismo, digamos. No traduce la realidad, y hay que alertar a la gente. Está circulando el Delta, cuídese mucho más, no tiene por qué ir a lugares y quedarse mucho tiempo congestionados si no tiene una necesidad urgente. Si debemos regresar a medidas personales, individuales, si no vamos a lamentar muertos, inclusive vacunados, ¿no? Gracias, doctor Alberto Narváez, como siempre un gusto. Muchas gracias también, y que la gente se cuide. Así es, todos tenemos que contribuir porque esto es de todos. 7:20 de la mañana, vamos a una pausa, a regresar con nosotros la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, la abogada para hablar sobre eso, los controles que tiene que hacer la autoridad municipal, porque seguimos relajándonos. También hablaremos de otros temas. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.